Apocalipsis 12, capítulo 12 de 22 que vamos a ver, que trae este hermoso libro del Apocalipsis. Y quiero que leamos el versículo 1 y vamos a explicar lo que dice Apocalipsis. Dice Apocalipsis 12:1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y cuando tú lo lees en automático vas a decir la Virgen de Guadalupe, ¿no? O la Virgen María, porque dices, pues mira, es una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza, una corona en su cabeza y 12 estrellas. Déjame platicarte qué es Apocalipsis 12. Si bien es cierto, hemos venido platicando acerca de 7 sellos, después de 7 trompetas, y después de esas 7 trompetas hubo como una pausa. ¿Te acuerdas la semana pasada que veíamos al ángel y el librito? Veíamos a este ángel y este librito que aparecía en Apocalipsis, y que a Juan le decía, muchas gracias, y que a Juan le decía, cómelo, ¿no? Toma y cómelo. Y dice, será dulce a tu boca, pero amargo para tu vientre. Y dice que él lo comía y después lo mandó a medir unas cosas. Y después veíamos que había 2 testigos, y estos testigos traían caos, al parecer, en un mundo que se niega a recibir a Jesús, que se niega a reconocer a Dios como su Señor. Pero esta narrativa de repente toma un giro inesperado y llega el capítulo 12 de Apocalipsis. Y entonces ya dejamos de ver otras cosas. ¿Te acuerdas que al final del 11 había un ángel que tocaba la 7ª trompeta y decía que todo se había acabado ya? Que ya todo estaba terminado. Y tú y yo platicábamos que era como cuando vas perdiendo un juego por mucha diferencia de goles, aunque te carguen tiempo extra, sabes que no vas a ganar, sabes que ya no hay forma ni siquiera de empatar, mucho menos de ganar. Entonces, lo que vimos en Apocalipsis la semana pasada eran todavía como eventos en este plano terrenal. Pero este capítulo 12 de repente comienza como con una visión, o como una cosmovisión de lo que hay en la bóveda celeste y de lo que hay en la tierra. Y la mejor manera, o la manera más fácil de enseñar y explicar esto es, hay una película que se llama La Era de Hielo, y es una forma muy banal que voy a hacer para explicarte lo que vamos a ver. En esta película de La Era de Hielo, por cierto, la 1, hay un mamut que se llama Manfred. Y este mamut, Manfred, o Manny de cariño, es un mamut que tiene un carácter especial. Es un mamut un poquito hosco, un poquito desconfiado de los demás, y se encuentra a un dientes de sable, y se encuentra a un perezoso, pero también se encuentran a un niño, y tienen la misión en la primera película de devolver a este niño con su familia. Y en el camino, o en el trayecto a ir a encontrar a la familia de este pequeño, pasan por unas cuevas, y en esta cueva nadie sabe por qué el mamut es así medio hosco, medio raro, ¿no? Y al pasar por la cueva ven unas pinturas rupestres, y en una de las pinturas rupestres hay unos mamuts. Entonces el perezoso se queda viendo las pinturas y el mamut se queda viendo las pinturas, y de repente te explica en una escena de 2 minutos qué fue lo que pasó con la familia de Manny, ¿sí? Y te enseña cómo estaba una familia de mamuts, el mamut, la mamá mamut, el bebé mamut, y de repente cómo los cazadores comenzaron a corretearlos, y el mamut macho hace que la mamá huya con su hijo y hace frente a estos cazadores, y te da la historia o la escena de que son amenazados y son exterminados por los hombres. Y te da una explicación de qué fue lo que pasó en un pasado estando en un presente. No sé si me explico acá con esa idea. Eso es más o menos lo que tú y yo vamos a ver en Apocalipsis 12. No vamos a ver pintura rupestre, no vamos a ver mamuts, pero esa es la escena de lo que el Señor nos va a enseñar a través de Apocalipsis 12. Y quiero que vayas conmigo con esta nueva idea y con esta nueva visión. Apocalipsis 12:1, oremos para que se acabe la gasolina de la motito rápido. Dice, apareció en el cielo una gran señal con una mujer vestida. Ojo, no es una señora de verdad, no es una mujer de verdad, es una señal
Es una señal lo que está enseñando Juan, no es una señora de verdad. Dice, apareció en el cielo una ¿qué? Una gran señal. La palabra señal es el griego semellón y es un mega semellón, que es como una señal gigantesca o la señal central por la que van a surgir todas las demás señales. Dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta primera gran señal es la primera de 7 señales que Juan nos va a relatar en los capítulos 12 y 13. Hemos visto ahora 7 sellos seguido de 7 trompetas. Ahora veremos 7 señales y posteriormente veremos 7 copas. Pero estas 7 señales, la primera que nos aparece es la mujer. Y la mujer tiene algo especial, dice que está vestida de sol, ¿sí? No esperemos que aparezca en el tiempo de la gran tribulación una mujer en la tierra literalmente así. Las mujeres muy a menudo en la Biblia representan sistemas religiosos, ¿sí? Cuando habla de Jezabel está asociado a un sistema religioso de falsas enseñanzas, ¿sí? De prostitución de la enseñanza. Cuando habla de la gran ramera en Apocalipsis 17, que lo veremos más adelante, está enseñando de la falsa religión. Y cuando habla acerca de la esposa, está asociada a la iglesia. Entonces en la Biblia es común que la figura de la mujer o la figura femenina esté asociada a cierto tipo de enseñanza. Así que esta mujer que nos está hablando, ¿quién es entonces? ¿Quién es esta mujer? Si vamos a ver que es un símbolo y no es una señora, no se llama Guadalupe, no se llama María, ¿quién es entonces esta mujer que aparece en la señal de Juan en Apocalipsis? Y sabes, en el arte católico romano, en el arte de la iglesia católica, representar a María o representar a la Virgen de Guadalupe, le ponen todos estos distintivos o todos estos toques de la luna, un manto de estrellas, le ponen el sol sobre su cabeza, le ponen coronas, le ponen estrellas alrededor, porque para la iglesia católica esta está descrita como María, la reina del cielo. Sin embargo, a la luz de la Biblia no dice que esa sea María, y vamos a ir viendo por qué esta mujer vestida de sol no es María, sino es la iglesia, no es la iglesia, es el pueblo de Israel. Esta mujer vestida no es la iglesia, esta mujer vestida no es el cristianismo, esta mujer vestida es el pueblo de Israel. Por eso es que es una mega o una gran visión, porque todo lo que va a acontecer en Apocalipsis tuvo un inicio con un pacto que Dios hizo con su pueblo. Dios haciendo un pacto con Abraham, Dios revelándose a los patriarcas, Dios bendiciendo al pueblo de Israel, y es ahora esta mujer la que representa a Israel. En Génesis 37, lo puedes leer en tu casa, por ahí del versículo 7 al 11, 7 al 12, encontramos a José narrando un sueño, y dice José: oye, yo vi que el sol y la luna y las estrellas se postraban delante de mí, ¿no? Y en ese caso el sol dice: es mi papá, es Jacob, es el padre de Israel, es Israel como tal, Jacob. Y la luna en este caso es Raquel, porque era su mamá de José, y los hermanos son aquellas estrellas que están alrededor de José. Y José explica este sueño y dice que todos ellos se postran ante él, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento, Israel en muchas ocasiones es presentado como mujer. En Oseas, Israel es presentado como una mujer infiel. En Isaías es presentado Israel como una mujer que está llorando y que no puede dar a luz y que es estéril. En Jeremías aparece como una mujer infiel que ha coqueteado con los demás pueblos y con otros amores. En Ezequiel, Israel aparece de nuevamente como una mujer que ha sido perdonada y que ha sido redimida. A lo largo de la historia, en la escritura, vemos cómo Dios ha identificado a Israel como una mujer. Por eso Apocalipsis 12:1, cuando habla de esta mujer vestida, está hablando de Israel. Está hablando de Israel y está vestida con la identidad de los patriarcas, está vestida con la identidad de Jacob, con las 12 tribus. Por eso es que está vestida de estrellas, por eso es que está representada en este lugar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Escucha lo que dice el versículo 2. Dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer está representada
como una madre que está encinta. Y ojo, eso es importante, porque no toda mujer es mamá, ¿sí? Y no toda mamá está encinta. Si eres mamá, estuviste encinta. Si eres mujer, puedes o no estar embarazada. Pero esta mujer sí está embarazada, está encinta y además dice que tiene ¿qué? Dolores de parto. Está encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿sí? Y unos versículos más adelante vamos a ver que ella da a luz un hijo. En el versículo 5 vamos a ver cómo da a luz un hijo, y da un hijo que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y sabes, es importante que comprendamos que aquí hay dos posturas. Hay gente, y voy a ser muy claro con esto, y hay gente o corrientes que estudian el libro del Apocalipsis y te dicen que esta mujer no puede ser la iglesia, porque dice que va a dar a luz un hijo. Dice, y si ese hijo es Jesús, pero no puede ser Israel, porque si va a dar a luz un hijo, ese hijo ya nació en el pasado, estás en el Apocalipsis. Pero por eso era importante explicarte que la visión que Juan le revelan en este capítulo 12 es una visión macro, es decir, es una visión que va desde el inicio de los tiempos y va a pasar durante el tiempo de Jesucristo y posteriormente con la ascensión de Jesús. Por eso es que este capítulo 12 es importante que tú y yo lo comprendamos, porque de aquí en adelante mucho de lo que vamos a estudiar en Apocalipsis son simbologías, y mucho de lo que tú y yo vamos a ver en Apocalipsis son señales. Y si tú y yo las tomamos como literalidades, la Biblia nos está diciendo que es una señal. Y si son señales, yo no lo puedo tomar como literal. Por eso es que cuando habla acerca de ese nacimiento, está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Hay quien dice que cuando habla de ese nacimiento, habla probablemente de los 144,000 que iban a ser lanzados o llevados a la tierra a predicar. Pero no hay un sustento bíblico que fortalezca o que robustezca esta idea. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, en el mismo texto donde estamos, para que veas a quién es a quien da a luz esta mujer. Porque esta mujer no da a luz a 144,000, esta mujer da a luz a uno nada más. Y dice el versículo 5 de Apocalipsis que ella dio a luz un hijo que varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo de esa mujer nació, el hijo de esta mujer tiene un propósito y es regir con vara de hierro a todas las naciones, y el hijo de esta mujer es llevado con Dios. Ahora, quiero que con esa idea te quedes ahorita, porque vamos a seguir avanzando y vamos a explicar esta parte. Versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dice que apareció también ¿en dónde? ¿En el infierno y en el abismo? ¿Dónde apareció? Amado, ¿dónde apareció? En el cielo. En el cielo apareció, y de nueva cuenta te dice: oye, esa es otra señal. No lo tome literal, es otra señal. Y es un gran dragón escarlata. Y el que sea un dragón escarlata representaba su naturaleza y representaba su carácter. Estamos hablando de figuras espirituales que le están siendo reveladas a Juan, y está viendo estas señales, ¿sí? Ahora, cuando habla de este dragón, sugiere simbólicamente su poder feroz, su naturaleza asesina y una imagen de la plenitud de la maldad en toda su horrible fuerza. Por eso es que lo dibuja y lo presenta como un dragón. Y lo presenta como un dragón muy grande, escarlata, con 7 cabezas, con 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Ahora, el que ese dragón tenga 7 diademas, que tenga 7 cabezas también, es que él es poderío de autoridad. La cabeza es autoridad, y el que tenga 7, el número 7 en la Biblia es plenitud. Significa que es un dragón que tiene gran poder y que reclama una autoridad real por tener diademas. Es decir, no está buscando un cachito en la historia, está reclamando un poder, está reclamando una autoridad espiritual, porque las coronas representan que sus reclamos son presuntuosos de autoridad real en contra de la autoridad de Dios.
Es alguien que está buscando un lugar en lugar de Dios. Es alguien que está reclamando un poderío que le debería de corresponder porque él quiere ser considerado rey. Entonces, dentro de la visión que ahora está viendo Juan, tenemos a una mujer vestida con ciertas características, que está encinta, que tiene dolores de parto, pero además hay un dragón. Y hay un dragón que está reclamando un poderío, que está reclamando una grandeza, que está reclamando un trono. Versículo 4 dice: y su cola, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, la mayoría de los comentaristas coinciden en este punto, que es cuando Satanás cae y es destronado del cielo, y con él arrastra a una tercera parte de las estrellas del cielo, o una tercera parte de los ángeles, que son aquellas huestes que están con él y que fueron echados a los abismos, según lo leíamos semanas atrás o días atrás. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. Lo que Juan está viviendo en este momento es literalmente voltear a ver la película de cómo Israel ha ido sufriendo en busca de un Salvador, en busca de un Mesías. Y en esa escena le muestra a Dios a Juan cómo Satanás se revela, cómo Satanás es arrojado, cómo Satanás se lleva una tercera parte de los ángeles, y cómo Satanás está esperando el momento en que nazca el hijo de esta mujer para entonces devorarlo. Es lo que estamos viendo hasta ahorita. Es la explicación de la visión o de las dos visiones que estamos viendo ahora. Y ahorita vamos a ver por qué sucede esto. Y sabes, Dios nunca hizo seres malvados. Dios nunca creó a Satanás con un corazón malvado. Y no lo hizo así. Dios creó ángeles, creó principados, creó potestades para distinciones celestiales, para un dominio glorioso, para la exaltación, para el poderío. Pero en su momento también les hizo con libertad de elección. Eran espíritus ministradores a la orden del Señor, pero también tomaban sus decisiones. Y esto lo vemos porque eran seres morales, donde Satanás, por voluntad propia, dice: ahora yo seré semejante al Altísimo. Ahora yo seré como Él. Qué padre que le cantan a Dios, pero yo quiero que ahora me canten a mí. Fue lo que dijo. Ni siquiera quiso ser superior a Dios. Dice: seré semejante al Altísimo. Quiero ser igual a Él. Quiero ser parecido a Él. Y el anhelar ser parecido a Él, el anhelar ser semejante a Él, fue que lo destronó. Lo veíamos semanas atrás, como la estrella cayó a la tierra, como los demonios fueron llevados al abismo, cómo fueron desatados los demonios que estaban en ese abismo. Y sabes, sin duda hay muchos ángeles que también permanecieron firmes. Y no todo tiene que ver con Satanás y con esa tercera parte de ángeles que van. Ahora, este dragón tiene un plan, y el plan del dragón es devorar al hijo de la mujer tan pronto como nazca, ¿no? Y la tentativa de devorar a su hijo lo podemos ver con los intentos de Herodes para matar a Jesús cuando Jesús finalmente nace. Cuando Jesús nace, Herodes manda matar a todos los niños, ¿sí? Eso lo puedes leer en tu Biblia, en Mateo, como el ángel le anuncia a José que huyan y le dice que quieren matar al niño. Y sabes, al final del día se aferró y se empeñó tanto en querer matar y en querer destruir, que cuando él lo logra en la cruz del Calvario, Satanás cree que está cumpliendo con ese plan maravilloso, con ese plan perfecto que tiene contra Jesús. Pero no, realmente Satanás está siendo parte o elemento o instrumento dentro del plan de Dios. Satanás es parte de ese plan de Dios. Ahora, vamos al versículo 5. Dice: y ella dio a luz un hijo varón. Acuérdate que ella es Israel y Jesús viene de la simiente de David, viene de la casa de Israel. Jesús nace de Israel, viene de Israel. Dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones,
y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hay quien dice, es que ese no puede ser Jesús, porque Jesús no fue arrebatado, Jesús fue llevado al cielo, ¿no? Y cuando buscas el origen de la palabra llevado o arrebatado, es la misma, es quitado de la tierra. Tú y yo vamos a ser, ¿qué, amados? ¿Y eso qué significa? ¿Robados? ¿Aplastados? ¿Qué es? Tomados y trasladados. Jesús, cuando Jesús asciende a los cielos, Jesús es llevado, es trasladado. Dice la palabra que Jesús está despidiendo de los discípulos y los discípulos todavía se quedan así como diciéndole adiós. Jesús se va hasta que ya no lo ven. Así fue llevado Jesús. Ahora, no dice que fue como ha hablado Pablo en Tesalonicenses, que será como ladrón en la noche. Jesús se despidió de ellos y a sus ojos él ascendió, pero fue llevado. Ahora, ¿por qué dices que es Jesús, Armando? ¿Y qué tal si no son los 144,000? Porque pues aquí dice que el Hijo va a gobernar con vara de hierro a todas las naciones. Ve conmigo a Salmos capítulo 2, versículos del 7 al 9. Y cuando dice ella dio a luz un hijo varón, hace referencia al nacimiento de Jesús, amados. O sea, de alguna manera lo que está hablando indica el punto de partida del inicio y del final de la obra terrenal de Jesús. Por eso es que Juan está viendo esa película hacia atrás para ver qué fue lo que pasó, y todo empieza con la mujer, y la mujer es Israel, y empieza con la mujer y las características de José, porque inicia con Jacob, que es el patriarca y de quien recibe nombre este pueblo. Versículo 7 y 9 de Salmos 2 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión suya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Oye, Armando, pero es Salmos, entonces ese no es Jesús, ese es más bien David, estás muy confundido. No, vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 al 15. ¿Te acuerdas que Jesús no regresa a la tierra hasta Apocalipsis 19? Apocalipsis 19, versículos del 13 al 15, dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Capítulo 19 de Apocalipsis habla del regreso de Jesucristo montado en un caballo blanco, vestido de ropas blancas, y él viene con vara de hierro a gobernar a las naciones. Entonces, ese niño que nace en la visión de Juan, que nace de una mujer y que viene para juzgar con vara de hierro, es Jesucristo. Es Jesús. Es lo que le está enseñando la visión a Juan. Ahora, dice el versículo 5 que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y después de que Jesús está en la cruz del Calvario, después de que vino y probó y no se halló falta en él, y fue llevado a la cruz como cordero para que por medio de su sangre tú y yo seamos perdonados, él fue llevado a los cielos, y dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre, y está a la diestra del Padre. Y aunque pareciera que a veces hay gente que quiere aferrarse a negar de que es una figura descriptiva de Jesús, es una figura que siempre dirige hacia él, siempre dirige hacia Jesús. Ahora, fíjate lo que pasa ahora. El versículo 5 del capítulo 12 nos habla hasta la ascensión de Jesús, ¿sí? Es lo que acabamos de leer. Y ahora el versículo 6, escucha lo que dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. 1260 días, si lo dividimos entre 30, son 3 años y medio, que son los números que hemos visto. Entre el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 12 de Apocalipsis pasaron muchísimos años, cientos de años. ¿Te acuerdas que Daniel tenía 70 semanas? Y en la semana 69 de Daniel
se había hecho una pausa porque fue cuando Jesús es crucificado y resucita. Y entonces ahí viene la pausa en el reloj de Dios. En el capítulo 12, versículo 5, Jesús asciende. Y luego todo el tiempo que tú y yo estamos viviendo hoy es entre el versículo 5 y el versículo 6 de de Apocalipsis 12. Es en ese cachito, que es la semana 70 de Daniel 9, que lo leíamos semanas atrás. No sé si te estoy confundiendo o estoy explicándolo, pero lo que estoy diciéndote es que hasta lo que acabamos de leer, que es Apocalipsis 12:5, es la ascensión de Jesús. Y luego Apocalipsis 12:6, el siguiente versículo, es la gran tribulación. Y entonces la mujer que es Israel, no la iglesia, porque la iglesia ya se fue en el rapto y ahora es Israel los que se quedaron en esta tierra, porque Israel no ha sido condenado todavía de acuerdo a lo que vemos de Romanos 9, 10 y 11, sino que Israel tendrá una oportunidad y los 144,000 sellados son judíos y vendrán a predicarle a Israel y a muchas otras personas, y los 2 profetas también son judíos y ellos van a venir a anunciar al Dios de Israel en una tierra que se está perdiendo. En ese inter del versículo 5 y versículo 6 de Apocalipsis 12 es donde tú y yo vivimos hoy, porque ese 5 y 6 es 5 la pausa que Dios le puso a la semana 69 y 6 cuando Dios empezó a correr otra vez el tiempo de la semana 70. Tú y yo todavía no llegamos a la gran tribulación, tú y yo no llegamos al rapto, y entonces ese versículo 6 se va a activar cuando sea el rapto de la iglesia. Versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Ahora, esto te está hablando acerca de persecución y de dificultad. Cuando la Biblia te habla de desiertos, te habla de prueba, te habla de dificultad, te habla de adversidad, te habla de complicación. Es decir, las cosas serán complicadas. Hay una hipótesis o teoría que la estudio, la escucho, te la platico porque es parte de estudiar la palabra de Dios, que tú conozcas lo que se dice alrededor, pero que también con un fundamento bíblico tú y yo podamos tener una postura. Y hay una postura que dice que la ciudad de Petra en Cisjordania es una ciudad donde hay mucha gente que le ha estado metiendo mucho dinero por años para generar una especie de búnker enorme bajo las rocas, para cuando empiece la gran tribulación y la persecución, el pueblo de Israel pueda correr a esta ciudad de Cisjordania, entrar a la ciudad de Petra y vivir en esta clase de búnkers por mucho tiempo hasta que Dios venga de nueva cuenta por su iglesia. Pero esto tú nada más lo puedes escuchar en Nat Geo, que de repente es una información bien rara, bien sin fundamento y sin muchas cosas. Pero lo que la Biblia nos enseña, porque acuérdate que lo que estamos leyendo no son literalidades, sino son señales. Dice que Israel, esta mujer, huirá al desierto por 1260 días. Estará en el desierto por 1260 días para que ahí ella sea sustentada. ¿Sí? 1260 días es la segunda parte de los 3 años y medio que se conectan a los últimos 7 años de la profecía de Daniel 9. ¿Me sigue acá, amada iglesia? ¿Sí? ¿De verdad? O sea, yo sé que algunos pueden estar perdidos, chútense las otras prédicas para que vean dónde estamos uniéndonos todos en este lado. ¿Sí? Y aunque en estos 2 versículos, en el 5 y 6, hay cientos de años de diferencia, Dios tiene un control en los tiempos, Dios tiene un control en sus planes, Dios tiene un lugar preparado para nosotros en el cielo, pero también para su pueblo, para Israel que se quede en esta tribulación. Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Israel hace pacto eterno con ellos. Israel va a cuidar de ellos. Como Israel nos ha amado a ti y a mí, nos ha hecho parte de su iglesia. No nos ha hecho judíos, nos ha hecho su iglesia. ¿Sí? ¿Me sigue acá, amado? Ahora, esta parte hasta ahí está bien, ya lo comprendimos, fue como el back, toda la historia que pasó antes, como Manny buscando a su familia y viendo lo que le pasó a su familia. Así está Juan ahorita viendo lo que sucedió con la iglesia hasta el momento que Jesús asciende y cómo la iglesia, o cómo su pueblo Israel se dispersa en la tribulación. Pero viene un capítulo bien raro y cambia completamente todo el show. Vamos a Apocalipsis 12, 7 y 8 y dice:
Después, es decir, después de lo que él ya había visto, después de lo que ya había pasado, después de lo que él ya había, le había sido revelado en señales, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Te imaginas esta visión? Imagínate la escena, amado. De repente estás viendo, Juan está siendo atacado con un montón de escenas, de cosas reveladas, de cosas increíbles, porque Juan está viendo lo que pasa en la tierra, viendo lo que pasa en las ciudades, viendo lo que pasa en todos lados, y en cuanto está viendo todo esto, de repente le dice el Señor, voltea para acá, y escucha una voz y ve a un ángel enorme, y le dice, dile al ángel que te dé el rollo, y se acerca con el ángel y come el rollo, y de repente empieza a ver cómo los testigos están predicando, y Juan se está chutando todo esto, amado, y de repente Juan voltea y dice, y ahora vi una gran señal, y vio una mujer que estaba embarazada y un dragón que quería devorar a su hijo, y después vi cómo el hijo fue arrebatado, y luego cómo la mujer se fue al desierto donde iba a ser sustentada por 1260 días. Y de repente Juan está viendo todo esto y pudo haber escuchado los guamazos, amado, y ve lo que dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Es decir, es una pelea espiritual. Porque los ángeles, a pesar de que en diversas ocasiones en la Biblia asumen figuras o como formas humanas, los ángeles son seres espirituales. Pero hay un ser que se llama Miguel. Y este Miguel lo hemos visto en Daniel capítulo 10, lo puedes leer en tu casa, porque Miguel se presenta con Daniel a llevar un mensaje y ayudar, porque Dios manda a Miguel a ayudar a este Daniel, y llega Miguel y le dice, perdóname, llegué tarde porque me hizo frente el príncipe de Persia, hablando acerca de un demonio que le hizo frente a Miguel, y Miguel tuvo que pelear por él, dice, me resistió por 21 días. Y cuando se va y se despide de Daniel, le dice, ya me voy, porque me voy a volver a enfrentar al príncipe de Persia y después al príncipe de Grecia. Es decir, ¿te acuerdas que hablábamos semanas atrás que había 4 ángeles de Babilonia, que eran los que estaban custodiando, y que te decía que existía como cierta territorialidad en los demonios, y había como demonios que gobernaban ciertas ciudades? Eso son lo que pasaba en este lugar. Ahora, está peleando Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. ¿El dragón quién es? El dragón es Satanás, lo vamos a ver más adelante. Y sabes, está muy padre porque dice que en medio de la gran tribulación empezaron a pelearse. Y Satanás está peleando. Satanás está desatado, amados. Satanás acaba de abrir el abismo. Satanás trae una bola de demonios con él. Y en la tierra están haciendo el caos. Pero de repente en los cielos están peleando. Y sabes, a mí me gusta esta parte porque los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová dicen que este Miguel que pelea en Apocalipsis 12 no es Miguel, sino es Jesús. Porque dice que el único que le puede hacer frente al diablo es Jesús y es Dios. Y ahorita vamos a explicar eso. Pero la Biblia dice que es Miguel el que está haciéndolo, ¿sí? Ahora, Miguel tiene sus ángeles. Y entonces dicen los adventistas y los testigos de Jehová, es que los ángeles son de Jesús, no son de Miguel. Y Jesús puede ordenar a los ángeles y los ángeles van a donde está Jesús. Por eso es que no puede ser Miguel, sino que tiene que ser Jesús el que está peleando con Satanás, ¿sí? Y sabes, la Biblia dice que es Miguel el que lucha. Y la Biblia dice que es Miguel el que está peleando. Y Miguel es un príncipe de ángeles. Si tú lees Daniel, si tú lees Salmos, te vas a dar cuenta cómo el Señor habla acerca de Miguel como un príncipe del reino de los cielos. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Miguel es un ángel en alto grado en el reino de Dios.
Amados, nos cuesta tanto trabajo creer que hay ángeles buenos y ángeles malos. Que dentro de los ángeles malos hay rangos, hay principados, hay potestades. En los ángeles buenos pasa lo mismo. Ahora, ojo acá, no por eso vas a salir hoy y sí, San Miguel, ayúdanos por favor con esta necesidad. No, ni San Miguel, ni San Gabriel, ni San Rafael, ni San nadie de lo que te digan como ángeles. Porque dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores puestos a la voluntad de Dios. Y es Dios que los manda. Es Dios quien intercede, es Dios que pelea por nosotros. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo, a través de sus ángeles, a través de muchas cosas, amado. Pero no es para que tú y yo le hablemos a los ángeles y los ángeles vengan hacia acá, ¿sí? Entonces, ojo acá, porque hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Hay grados de ángeles malos, hay grados de ángeles buenos. Ahora, ¿quién está peleando la batalla? Miguel y ¿quién? Miguel y sus ángeles ¿contra quién? Los buenos, los malos. ¿Los buenos son quién? Miguel y sus ángeles. ¿Y los malos son? El dragón, que es Satanás, que es el diablo, con sus ángeles. Y entonces los testigos de Jehová dicen que eso es imposible, porque entonces tendría que pelear Dios contra Satanás, o Jesús contra Satanás. Y déjame decirte que no, es una batalla entre iguales. Es una batalla entre iguales. Y aquí tengo que explicarte, Satanás no es la contraparte de Dios. Satanás no es la contraparte de Jesús. Hay un dicho en el mundo que dice, pues ni para Dios ni para el diablo, ¿no? O sea, y es un tema de, pues ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Pero no significa que estén en igualdad de jerarquía. Dios no tiene comparativo. Dios es el creador, Dios es el principio, Dios es el alfa y el omega. Dios ni siquiera tendría que pararse a pelear con Satanás, porque Dios lo creó. Satanás es su creación. Ahora, es una pelea entre iguales. Es decir, ¿tú crees que Jesús tiene que pelear con Satanás? En la tierra, cuando Jesús está en su ministerio, Jesús se acercaba a un endemoniado. ¿Y qué hacía el demonio? ¿Qué tranza tú, hijo? No, vamos a pelearnos tú y yo. ¿Qué le decían los demonios? ¡Oh, Jesús, eres el Hijo de Dios! ¡Déjanos ir! Es decir, reconocían la autoridad de Jesús, reconocían la autoridad de Él. Cuando Satanás tienta a Jesús, no Satanás se le sobrepuso a Jesús. Satanás es el Señor y amo de este mundo. De eso lo hemos platicado. Y entonces Satanás viene y ofrece la alternativa de cosas. Y dice, si tú postrado me adorares. El Señor ni lo pela. Dice, tranquilo. El Señor tu Dios solamente adorarás. Si tú dices, tranquilo, no solo de pan vive el hombre. Es decir, Jesús en ningún momento tuvo que temerle a Satanás, ni aún en la tentación. Y sabes, eso es una parte que a mí me gusta mucho, porque a veces creemos que podemos ser tentados de cosas que nos rebasan o nos superan. Yo estoy aquí espiritualmente y entonces algo que es más fuerte de mí me tentó, me hizo caer, no soporté la tentación. Y sabes, no siempre es así. A veces tú estás aquí y la tentación viene de un menor nivel espiritual, y tu tentación te jaló y te tiró. Y si no lo crees, analízalo. ¿Cuántas veces has comprometido tu testimonio, tu santidad, tu relación con Dios, tu servicio, por algo efímero, por algo insignificante, por algo que realmente dices, brother, no vale la pena, no tenía sentido haber hecho lo que hice, y tiraste la relación que tenías con Dios? No siempre viene de arriba. Imagínate, viene de arriba, te mata, bro. Dios cuida de nosotros. Por eso dice, Dios no nos va a dejar estar en una situación o una tentación que sea mayor que nosotros, porque aún en medio de nuestra falta de crecimiento o de madurez, Dios sigue cuidándonos. Y Satanás es inferior a Jesús, y Satanás se atreve a tentar a Jesús. Si Satanás, siendo inferior a Jesús, se atrevió a tentar a Jesús, ¿qué te hace pensar que cosas inferiores al nivel espiritual de donde tú estás no te van a querer tentar? Y sabes, no siempre tú te estás alimentando de la palabra de Dios, porque Jesús no contestó con chales ni con nada.
Contestó con la palabra de Dios. Dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Pero si yo no me alimento de la palabra de Dios, si no me lleno de la palabra de Dios, cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga todo esto, voy a ser presa fácil de lo que me esté tentando. ¿Me sigue acá? Entonces, Dios no es la contraparte de Satanás. Satanás quería pelea, se la aventó con Miguel. No hubo más. No hay más. Dios no tuvo que pelear. Jesucristo no tuvo que pelear. ¿Cuándo es esta pelea o esta batalla? ¿No? Dice que en aquel tiempo, Daniel 12:1 profetizando acerca de esto, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, ¿no? Es decir, Daniel estaba muchos años atrás profetizando acerca de lo que iba a suceder, acerca de lo que iba a pasar en esa visión cósmica de la pelea de Miguel y Satanás como tal, ¿no? Y realmente es en un plano de batalla. Y dice que al final del versículo que no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dices, ¿cómo que no se halló ya lugar? ¿A poco tenían lugar en el cielo? Y es claro, o sea, claro que sí. La Biblia nos enseña en Job que el mismo Satanás se presenta frente a Dios. Por eso es que es el acusador. ¿Cómo crees que te va a acusar si no tiene acceso al cielo? Claro que tiene acceso a Dios. Por eso es el acusador. Oye, ¿qué crees? Sara se está portando mal. Oye, ¿qué crees? La hermana Ford se está portando mal. Oye, Moni, oye, es que Armando se está portando mal. Ah, ya sé. ¿Con quién me está acusando? Con Dios. ¿A través de quién? Directamente con Dios. Por eso es que en Job dice que estaba Satanás y los hijos de Dios. No es que Satanás sea hijo de Dios, sino que estaba Satanás y los hijos de Dios. Y le dice el Señor: ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Has visto a mi siervo Job? Y empieza a platicar con él. Pero dice Apocalipsis que a partir de este momento no se halló ya lugar en ellos en el cielo. Es decir, a partir de este momento las reglas cambiaron. Ya no hay lugar para él, ya no hay lugar para el enemigo. Sí, y aunque esto inquiete a algunos, la enseñanza errónea de que Dios está alejado de Satanás y Satanás está alejado de la presencia de Dios, la realidad es que Satanás es creación de Dios y Dios sigue siendo el Señor y tiene el dominio en todas las cosas y en toda la tierra. Y Dios ha reconocido a Satanás como el príncipe de la potestad del aire en la tierra. ¿Sí? ¿Me sigue acá, amado? Versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. Es decir, ¿quién ganó la batalla? Miguel necesitó de Dios y necesitó de Jesús para venir a pelear. Miguel es un príncipe de los cielos, lo vimos en Daniel 12:1. Miguel es un ángel con autoridad, que tiene ejércitos de ángeles buenos del lado de él. Y dice que cuando pelea, versículo 9 dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? El cual engaña a la tierra. Le dan el título de diablo al dragón, ¿no? Como Satanás. La palabra diablo viene del griego diabolos, ¿no? Y significa difamar y calumniar. Así que a veces cuando tú y yo difamamos o calumniamos a alguien, pues sin querer nos convertimos en diablos, ¿no? Que no sería lo correcto, pero gramaticalmente eso es lo que pasa, ¿no? Y fue arrojado a la tierra. La Biblia describe 4 caídas de Satanás en 4 momentos. La primera de ellas es en Ezequiel, cuando es arrojado del cielo. La segunda de ellas es en esta de Apocalipsis 12 y va ligado también con Zacarías 3 y es arrojado de ya no tener acceso al cielo, de tener bloqueado el acceso al cielo. Las siguientes 2 las vamos a ver hasta Apocalipsis 20, cuando Satanás es lanzado
de la atadura al pozo del abismo por 1000 años, y luego cuando termina el pozo de los 1000 años es lanzado al lago de fuego. Y son las 4 veces en las que Satanás es lanzado, en la que Satanás es golpeado. Entonces cuando alguien te diga, no hermano, es que en la Biblia nunca viene que Satanás sea derrotado, que Satanás sea vencido. Sí, amado, no es como que a la primera y se paró, primera, segunda, tercera y cuarta caída, y ya de la cuarta caída no se levanta Satanás. Y así viene estructurado en la Biblia. Y no nada más eso, sino que sus ángeles fueron arrojados con él. Y esos de sus ángeles son literalmente los espíritus demoníacos que están cerca de Satanás. ¿Sí? Apocalipsis 12, versículo 10 al 12 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y entonces, cuando el diablo es arrojado por Miguel, es cuando aquel abismo fue abierto, y es cuando aquellas langostas que leíamos semanas atrás y aquellos demonios salían a la tierra a causar el mal. Si ver las dos escenas, hay un plano terrenal, hay un plano espiritual, hay una pelea que se libra en los cielos, en lo espiritual, y cuando Satanás es arrojado a aquella estrella que ya había caído y que fue llevado al abismo, entonces se desata toda aquella persecución. Por eso dice esta voz: ay de los que están en la tierra y en el mar. ¿Te acuerdas de los ayes de las siete trompetas? Que decían ay, 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 porque va a estar muy cañón para ellos. Y entonces ligas un capítulo con otro capítulo de Apocalipsis. Y por eso es que Apocalipsis 12 no significa que es más avanzado que el Apocalipsis 7 u 8, sino que simplemente está explicando lo que pasó en un plano espiritual o celestial mientras sucedían cosas en la tierra. ¿Me explico? Por eso al final del 11 decía: y tocó la séptima trompeta. ¿Cómo? Si todavía hay más capítulos. Sí, pero van a ir explicando en un aspecto espiritual qué era lo que iba pasando a la par. No sé si logro explicarme lo que te estoy narrando, lo que te estoy platicando. Pero lo que acabamos de ver es netamente espiritual. Es netamente lo que había en el cielo. Y cómo fue lanzado Satanás, cómo fue lanzado el diablo, y cómo en la tierra se empezaron a abrir el abismo y empezaron a salir, y había langostas su fin era atormentar a la gente. Y sabes, esta gran voz que habla en Apocalipsis 12:10 no es Dios ni es un ángel el que la está hablando. Posiblemente sea uno de los ancianos que está hablando, porque dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y cuando dice que el acusador de nuestros hermanos, los ángeles no son nuestros hermanos. Los seres vivientes, aunque estemos algunos muy feos, no somos como los seres vivientes. Entonces habla acerca de los ancianos que representan a la iglesia, y por eso celebran. ¿Te imaginas cuál es el trabajo de Satanás y de sus espíritus? Estarle diciendo a Dios todo el tiempo lo malo que haces, o lo que dejas de hacer, o lo que no hacemos, porque esa es la función del acusador. Y dice: ya por fin fue arrojado este molesto que estaba día y noche diciéndole a Dios todo lo que hacían nuestros hermanos. Es lo que está diciendo esta voz que se escucha del cielo, porque ha sido lanzado fuera, ¿sí? Ahora, la obra de Satanás no termina aquí al ser lanzado. El diablo sigue siendo diablo. Él ahorita va a poner en caos a la tierra. Y sabes, por eso es que tú y yo necesitamos un intercesor. Por eso es que tú y yo necesitamos un abogado, de acuerdo a Juan y a Hebreos. Y por eso Jesucristo es nuestro intercesor y nuestro abogado. Porque tienes a un acusador 24 horas al día y noche, hablando mal de ti con Dios, hablando mal de ti con el Padre.
Y dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Por cada chisme del diablo, cada acusación del diablo, Jesucristo interviene por ti y por mí. Y nos viste de su gracia. Y nos viste de su gracia. Y nos viste de su misericordia. ¿Sí? Por eso es que es importante esta parte que dice el versículo 11. Y dice, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De sus buenas obras, y porque decidieron echarle un montón de ganas, y porque ya empezaron a leer 2 textos bíblicos al día. ¿No? ¿Por medio de qué? Dice, versículo 11. ¿Por medio de qué? De la sangre de qué? Del Cordero. ¿Y de qué más? Y de la palabra del testimonio. ¿Y qué más? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido, no porque fueron buenos, no porque por fin dijeron nos vamos a portar bien, nos vamos a consagrar, no porque dijeron ya sabemos la hora en la que el diablo nos ve y lo vamos a hacer cuando el diablo no nos ve. Dice, ellos lo hicieron o vencieron por medio de la sangre de, de Cristo o del Cordero. Y sabes, la sangre vence las acusaciones de Satanás. Vence las acusaciones de Satanás. Estas acusaciones no significan que no haya nada en nuestra contra, O sea, eso no significa que tú y yo estemos tranquilos. Claro que tienes pecados. Tú tienes pecados, yo tengo pecados. Pero nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Jesús. Somos justificados. Es decir, no es que no lo hayas hecho. Es que por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, efectivamente lo que tú tenías que pagar, Él lo pagó. No es que tú eras bueno, fue que alguien pagó por ti. Fue que alguien fue condenado por ti. Es como cuando vives en casa, eres pequeño y rompes un vidrio de tu casa. ¿Te regañan? Sí. ¿Te pueden pegar? Sí. Te vas a la escuela y regresas y hay vidrio en la casa otra vez. Y no fue la nalgada la que puso el vidrio. Alguien pagó por ese vidrio. Ya tenemos vidrio otra vez. Pero no significa que se nos olvida que tú lo rompiste. Y ya lo pagaron, sí, pero tú no lo pagaste. Alguien lo pagó. No es que tú y yo no hayamos pecado, tú y yo pecamos. Oye, tú y yo somos salvos. Sí, pero no porque tú hayas hecho algo diferente, sino porque alguien vino a morir por lo que tú hiciste mal. Y ahora a través de Él tú y yo tenemos perdón de pecados. Esa es la gracia de Jesús. Por eso es que la sangre, por eso es que estos han vencido por medio de la sangre de Jesús. Y sabes, aquí tengamos mucho cuidado, porque no debemos de tener la sangre de Jesús como un asunto supersticioso, ¿no? No es una poción mágica. Tampoco es que la sangre de Jesús tengamos que rociarnos sangre en la reunión para ser limpios o salvarnos, ¿no? La sangre nos habla de la muerte física y de la muerte real de Jesús en lugar nuestro, para presentarnos delante de Dios sin ese pecado en nosotros, sin esa condenación. Es decir, lo que tú y yo teníamos que morir, Cristo lo murió físicamente para que tú y yo podamos tener el perdón de pecados. La sangre de Cristo no es como un abracadabra cristiano para que las cosas cambien, ¿no? Hay gente que dice, ay, estoy bien preocupado, tengo que viajar ahorita y está peligrosa la carretera. Yo no sé si tú has escuchado que digan, te va a ir bien por la sangre de Cristo. Dices, bro, neta, tú ni lees, tú ni oras, vives en pecado, no te arrepientes. El que va a viajar está igual o peor que tú. Y así como que, sí, abracadabra, te va bien. Amado, eso no es así. La sangre de Cristo tiene poder ¿cuándo? Todo tiempo. Y en tu vida cuando tú te rindes a Él. De verdad. La sangre de Cristo no pierde su eficacia, su valor. Pero ¿qué es lo que le da significado a la sangre de Cristo? Si no es la remisión de pecados y la rendición al señorío de Jesucristo. Si el Señor es mi pastor,
nada me va a faltar. No, si yo vivo mi forma, si yo vivo de la manera que me gusta, nada me va a faltar. No, bro, te vas a meter en deudas todo el tiempo. Si el Señor es tu Señor, si el Señor es el que te dirige, si el Señor es el que te pastorea, entonces habrá bendición. Pero de repente no nos gusta que sea nuestro Señor y no nos gusta dejarnos ser pastoreados. A veces no te le puedas acercar a alguien para decirle algo, porque luego está la defensiva. Y dices, pero tranquilo, soy tu pastor, no tu enemigo. Evidentemente estás haciendo mal esto. Y prefieren enojarse, y prefieren separarse, y prefieren justificar y culpar a los demás en lugar de conocer que yo tengo la culpa de mis actos, de mis reacciones, de mis palabras y de mis consecuencias. ¿Me sigue acá, amado? Entonces la sangre de Cristo no es un amuleto, no es un abracadabra cristiano. Y además de la sangre dice, han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y la palabra del testimonio de ellos vence el engaño de Satanás. ¿Te acuerdas que hace 8 días platicábamos de 2 testigos y que te decía que una de las cualidades muy complicadas para los cristianos es ser testigos? A veces nos cuesta trabajo ser testigos. Y no testigos porque vayamos a decir algo en contra de alguien, como normalmente se acostumbra en un sistema judicial, sino porque testigo en la vida cristiana es el que vive testificando, dando evidencia, dando testimonio de que Cristo vive en él. Si tú y yo no reflejamos a Cristo, tú y yo no estamos dando testimonio de él. Dice, y le han vencido porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciar sus vidas es porque vencieron la violencia de Satanás. No se aferran a las cosas de este mundo, no se aferran a las promesas de Satanás, no se aferran a las cosas que Satanás, te está poniendo enfrente o está tratando de ofrecerte. Versículo 13 al 16, estamos casi terminando, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo al varón. Esto es a Israel que está en la tierra, porque ha estado maltratándolo y hay 2 testigos que son de Israel y ha estado golpeándolos y ha estado atemorizándolos. Y acuérdate que había celebración porque los habían matado. Y este dragón lo que hizo fue perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto que es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, habla escatológicamente de 3 años y medio. Un tiempo es 1 año, tiempos es plural, son 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año. Entonces, en esa figura alegórica de los 3 años y medio, de las 7 semanas o la última semana de los 7 años, está hablando que la mujer va a ser llevada para ser sustentada 1260 días, que son 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo. Entonces es tiempo más 2 tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio. Ahora, cuando dice que a la mujer se les dio alas, las 2 alas de la gran águila para que volase, esta frase o expresión de alas de águila es un emblema de la liberación que Dios trajo al pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Y es otra manera inteligente como Dios conecta a la mujer con Israel. Es decir, como Dios nos está diciendo, oye, la mujer no es María, no es Guadalupe, no es la iglesia, la mujer es Israel. Ve conmigo a Éxodo, por favor, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Éxodo 19, versículos 3 al 6, dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le está diciendo, oye,
como estuviste en tierra de Egipto y te saqué con alas de águila, así Dios lo está haciendo con esta mujer, con su pueblo que está siendo perseguido en la tribulación, para llevarla al desierto donde va a ser sustentada. Dios va a cuidar de su pueblo, porque Dios no ha terminado de juzgar a su pueblo. Dios está pasando a su pueblo por dificultad. Dios está permitiendo que mueran. Dios está haciendo juicio contra la nación, contra el mundo, contra la bóveda celeste, contra los astros. Pero Dios todavía tiene un plan para Israel. Dios aún tiene un plan para Israel. Dice el versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La furia de Satanás se derramó en contra de Israel. La furia de Satanás lleva el caudal y el ímpetu de un río contra Israel. Va detrás de ellos. Pero dice que la tierra abrió su boca. Y sabes, este pasaje describe la protección final de Dios hacia Israel por la furia de Satanás hacia ellos, por la furia del anticristo y del falso profeta en contra de Israel. Y me encanta como dice Isaías 59:19. Dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Isaías 59:19. porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Es decir, Dios tiene el control de todo. Satanás a lo mejor dice: estoy enojado con la mujer y va mi furia como río. Pero años atrás Dios lo había profetizado en Isaías. Dice: y cuando eso pase, voy a levantar bandera contra él para que no le pase nada a mi pueblo. Estoy escarmentando a mi pueblo, pero no voy a dejar que éste los mate. Los voy a poner para que estén afligidos, estén en tribulación, pero yo me voy a encargar de juzgarlos. Y finalmente el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Imagínate cómo está Satanás. Se puso el tiro, se aventó un tiro con Miguel, perdió. Cayó a la tierra, desató ira contra la mujer, contra Israel, y desató ríos de ira para poderlo derribar. Y cuando está a punto de derribarlo, Dios se para y no permite que llegue a Israel. Entonces dice que desata la ira, se llena de ira contra la mujer. Y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí ya no nada más son la iglesia, ya no nada más, es Israel, sino ya es toda la gente que en la tribulación se ha arrepentido. Acuérdate que al inicio que predicábamos había 144,000, y luego en un abrir y cerrar de ojos ya había una multitud, y nunca supimos cómo llegó la multitud, más que decían: estos son los que han creído por el testimonio de los 144,000. Pero los 144,000 estuvieron en la tierra 3 años y medio predicando. Y entonces esto que está hablando es como la ira de Satanás primero abre los abismos, empieza a matar, empieza a atormentar, se va con toda la ira contra el pueblo de Israel. Y después, como Dios está cubriendo a su pueblo, se va contra todos aquellos, israelitas, no israelitas, cristianos que se quedaron, gente que no conoció del Señor, gente que se negó a reconocer del Señor, y se fue Satanás su ira contra ellos. ¿Contra quién dice? Contra los que estaban guardando los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, si tú y yo no nos vamos en el rapto y nos quedamos en la gran tribulación, vas a tener que pelear directo contra la ira de Satanás, porque aún Dios a Israel los va a cuidar de esa ira, pero a los demás no. ¿Te acuerdas de aquellos caballos que traían guerra, hambre, desigualdad, muerte, que decapitaban?
es Satanás. Explicado en otra manera, explicado desde otra perspectiva, explicado desde otra vista. Es la misma historia que hemos visto durante estas semanas atrás, pero hoy lo estamos viendo de otra perspectiva. Hoy lo estamos viendo desde otros ojos. Y sabes, cuando dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, sin duda se refiere a Israel y a todos los gentiles que han encontrado su fe en Jesús durante la gran tribulación. La gente que no se fue, pero ahí está, ¿sí? Y estos son o serán grupos o blancos particulares en la gran tribulación por Satanás y por el anticristo. En algún momento, ¿quién se va a salvar de esto? Quien se vuelva adorador del anticristo, quien se vuelva adorador del mismo Satanás. De eso se van a librar, porque ellos no testifican de Jesús y tampoco guardan los mandamientos de Dios. Pero también habrá una condenación y un castigo para ellos, que lo vamos a ver más adelante. Y precisamente cuando Satanás ha perdido la batalla en el cielo, comienza una persecución por los cuerpos en esta tierra. Satanás quiere tu alma como de lugar. Satanás quiere tirarte. Satanás no es tu amigo. Y no es como, ay, pues no, pues yo soy bien friendly, yo no me meto en broncas con nadie. Satanás y Dios por allá traen su bronca. Miguel y Satanás andan peleando, pero yo no me peleo. No. Si Satanás es enemigo de Dios y Dios es nuestro Padre, Satanás es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Ojalá fueras frío. ¿Por qué? Te puedo meter al redil. Ojalá fueras caliente. ¿Por qué? Porque te puedo usar. Pero eres tibio. Vámonos. El tibio no se deja convencer porque cree que sabe mucha Biblia, pero tampoco se consagra porque se siente sabio en su propia opinión. Y ahí van a haber un chorro de esos, de los que creen que ellos están bien, de los que jamás reciben una reprensión, no quieren recibir una corrección, pero tampoco tienen carácter, ni valor, ni determinación. Ya vimos a Satanás peleando, ya vimos a Satanás engañando. La siguiente semana vamos a ver otras de las figuras que son unas bestias y un vástago. Los 7 símbolos que vemos en Apocalipsis, o las 7 señales, es la mujer representando a Israel, el dragón que representa a Satanás, el hijo que nace de esta mujer que representa a Jesús. Vemos al ángel Miguel como cabeza de las huestes angelicales. Y la siguiente semana veremos el vástago de la mujer, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Son otras 3 señales para completar este recorrido de 7 señales de Apocalipsis. Amén. Entonces, la mujer no es ¿quién? La Virgen de Guadalupe. No es la Virgen María. No es necesariamente alguien físico. La mujer es una figura espiritual que el libro del Apocalipsis nos habla. Satanás es el enemigo de Dios, y Dios es el juez justo que va a traer castigo. Dios no está a la altura de Satanás. Dios excede por nivel y por altura a Satanás. Quien pelea con Satanás es Miguel, y le basta un versículo para arrojarlo del cielo a la tierra y prohibirle el ingreso al cielo otra vez. Amén. Amén. ¿Qué nos justifica? La sangre de Jesús, el testimonio, y que tú y yo nos mantengamos, y el que tú y yo nos neguemos a nuestra naturaleza y al pecado y a la oferta de Satanás. Amén. ¿Por qué no te pones en pie y oramos?